que les iba a compartir, creo que les iba a compartir esto. Compartir. Bueno, ahora están viendo el aula virtual. Sí, profe. Sí, profe. Y gracias por responder. Acá voy a hacer clic en doble en el aula 2D3. Y ahí dejé un trabajo práctico, pero parece que la vez pasada, como lo hice rápido, le puse trabajo práctico 2, pero debería decir trabajo práctico 1, como dice acá arriba. Y acá tienen el trabajo práctico número 2, que no sé qué es lo que pasa. Bueno, tampoco. Ahí está. No se lo voy a mostrar por una cuestión de que quiero que lo hagan ustedes el día lunes. Y bueno, el otro curso también. Pero ¿qué les escribí acá cuando ustedes abran? Dice resolver los ejercicios prácticos, utilizar una hoja en blanco, virome azul o lápiz. O sea, resuelven el ejercicio, le sacan una foto a lo que hicieron, pegan la imagen en un archivo Word, en el mismo si es posible, en el mismo que yo les envío, ¿no? Que van a bajar ustedes, aunque no se los puse en Word. Bueno, este está en PDF. Bueno, ustedes se hacen un Word y me lo envían. Y acá les aclaro, el TP no tiene nota, ¿saben? Se evalúa como si fuese una asistencia a clase, o sea, la persona que no me lo entregue tiene un ausente. ¿Saben? Recuerden que solamente pueden tener 5 ausentes si no quedan libres en toda la materia. Tienen desde el día, más abajo dice, desde el día 3 hasta el día 7, o sea, tienen 4 días, ¿saben? Para hacerlo. Tiempo les recontra sobra. Y acá entre las opciones de entrega, bueno, acá se requiere que el alumno pulse el botón de envío y permitir la reapertura nunca. O sea, una vez que lo abren al archivo, tienen que ponerse a hacer el ejercicio y enviarlo, porque después no lo van a poder volver a abrir. ¿Eh? Así que eso como para ir haciendo, aparte de la guía, que la guía está resuelta si ustedes se ponen a ver los videos del año pasado, y está resuelta. O sea, están los videos de cómo se resuelve la guía, así que no es tan complicado. Ese por un lado, a ver, hay otras 5 personas más, admitir todo, admitir todo, admitir todo. Bueno, eso se los quería decir y cerrarse. Y por otro lado, hoy vamos a ver un poco de los ejercicios prácticos, y si podemos, llegamos con un ejercicio que es medio complicadito, que es el ejercicio 40. Entonces me tengo que venir acá. Creo que tenía acá acá y guía de repaso. Bueno, con la planificación no estamos tan atrasados, ya que acá se las muestro. Hoy es 29 del 4, tendremos que ver si llegamos, vamos a ver un poquito de densidad volumétrica. ¿Eh? Si llegamos. Polimorfismo ya lo vimos, inicialmente ya lo vimos, así que no estamos ni muy atrasados ni muy adelantados. Cerramos ahí. Entonces arrancamos con la guía. Les recuerdo, chicos, que tienen que ver los videos del año pasado. Yo ahora, me estoy olvidando grabar. Por las dudas, grabo. Un poquito más chico, porque está muy grande. Bueno, empezamos. Yo voy rápido con esto, porque tiene el otro video del año pasado y más que nada es como para que ustedes sepan que
que tienen algunos ejercicios prácticos dentro de esta parte de la materia. Dice la pregunta 1, bueno, dice, ¿qué es ciencia de los Profe, no materiales? estamos viendo nosotros. Ah, perdón. Mm, aquí. Bueno, ahora lo están viendo, de verdad, dice guía de repaso, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Dale, gracias. Chicos, para ingresar. Bueno, admitir todo, no sé por qué. Para admitir, bueno, supongo que se admitirá. Bueno, dice, ¿qué es la ciencia de los materiales? Yo le había comentado que es una ciencia multidisciplinaria que recurre a otros elementos de otras ciencias y de ahí saca algunos conceptos, por ejemplo, de la álgebra, de matemática, de física, química, físico-química, para dar alguna explicación, digamos, a la parte estatómica bueno, dentro de las otras partes de las materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los índices de Mille recurre a la parte de geometría analítica y un poco de vectores para entender, por ejemplo, qué son los vectores de Burger, que ya le vamos a ver, qué son los planos compactos, por qué el desplazamiento se usa en un plano compacto. En otra parte de la materia, recursos de física, en la parte que ustedes ven ahora este año, física 2, electricidad y magnetismo, para responder algunos conceptos de tintas penetrantes de partículas magnéticas, en fin. Esto usa otros aspectos de otras ciencias para dar explicación justamente de los materiales, ¿no? A eso se refiere ciencia de los materiales. ¿Cuál es su alcance? Y bueno, absolutamente todos los materiales, ¿no? Todo lo que se dice que es un metal, un no metal orgánico, que puede ser que tenga enlaces positivos para admitir, y el último enlaces iónicos y enlaces covalentes. ¿Eh? En la tercera pregunta dice que es ingeniería. En el caso de ingeniería, toma aspectos bien teóricos de la ciencia de los materiales, pero le agrega la parte de procesamiento. ¿Por qué es importante la parte de procesamiento? Y bueno, es cómo se produce un material o un producto, y de allí saldrán otros temas como análisis de tiempo, estudios de calidad, esas cosas, ¿no? Pero si uno quiere hacer ingeniería, tiene que empezar a ver todo lo que es el procesamiento de estos materiales. Después dice, haga un esquema general de los materiales más comunes. Y bueno, la clasificación que estaba en la filmina era metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Los que son materiales avanzados o nanomateriales, eso no entra en la materia. Su análisis requiere mucho más estudio. Y bueno, no alcanzamos a ver todo. La 5 dice, menciones algunas propiedades de los metales cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Los metales, ya saben que las propiedades más comunes y específicas de ellos son la conducción de la electricidad y la transferencia de calor, el magnetismo, eh, bueno, todo lo que es de formabilidad, ¿no? Cómo se conforman los metales. En el caso de los cerámicos, lo más específico serían los enlaces iónicos y covalentes. Con los primeros ustedes van a tener cierta neutralidad eléctrica que tienen que cumplir, porque son enlaces iónicos, o sea, no puede haber un catión con dos cargas positivas y un anión con una sola carga negativa, eso es imposible, siempre se cumple esa neutralidad eléctrica. Y en el caso de los polímeros, que son elementos de la química del carbono, la química orgánica, y que su enlace más fuerte serían los enlaces secundarios, que son los de Van der Waals, la atracción entre cadenas de polímeros, ¿no? Y los materiales compuestos, que son una mezcla de los anteriores. Es decir, tiene materiales compuestos con matriz metálica y fibras metálicas, tiene materiales compuestos con fibras cerámicas en una matriz cerámica, tienen los polímeros, bueno, también puede ser fibra de vidrio con una matriz epóxica, digamos, ¿no? Que es lo más común. Todas estas propiedades bueno, las pueden ir leyendo, digamos, de ahí de la guía, de los videos o recurrir a internet. En un momento dije que la materia es muy básica, entonces tienen un montón de cosas para investigar. Y en el caso específico de los materiales compuestos,
la introducción del apunte les dice que ustedes pueden diseñar las propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en una determinada dirección de esta pieza, más pieza X, que yo estoy tratando de hacer, va a tener esta resistencia y en la otra no. ¿Sabes? Le puedo poner una capa para frenar la corrosión y aparte de adentro no. Bueno, eso está bueno. No se puede manipular, digamos, todas estas propiedades en los materiales compuestos. Dice, ¿por qué el ingeniero industriales deben ser conocedores acerca de la composición, propiedades y procesamiento? Porque si ustedes entran a trabajar en una fábrica que no sea de servicios, por ejemplo, y bueno, van a tener que encontrarse con un producto que elaborar. Y este producto para elaborar está hecho de material. No. Y en este caso ustedes verán, si son metálicos, bueno, tendrán que conocer todas sus propiedades, sus materiales alternativos, manejar el lenguaje técnico que involucra el proceso, ¿no? Si es una pieza de una automotriz, bueno, manejarán los términos, por ejemplo, de tratamiento térmico. Si es una pieza de decorativa y manejarán los términos de ¿cómo se dice esto? Ahí se me olvidó la cabeza. Bueno, es cuando ustedes lo croman, le hacen un cadmiado, le hacen un montón de procesos para que la pieza tenga cierto color. Entonces es importante conocerlo, sí, porque les hace, digamos, ser conocedores antes de ingresar a trabajar. Y si entran a trabajar y se tienen que poner a estudiar el proceso, bueno, ya tienen por lo menos esta base, y en algunas otras materias más, la de cuarto, que es el proceso industriales, es decir, bueno, el proceso es este, lo entiendo, puedo dar ciertas mejoras acá, mejoras allá, y bueno, insertarme bien en el ambiente laboral, ¿no? O sea, es un beneficio para ustedes. El segundo tema de la segunda unidad son los enlaces atómicos, que es el tema más particular de la materia. Bueno, el enlace atómico no tanto, porque repaso química general, de las estructuras cristalinas sí. Vamos bien, chicos, por ahí yo hablo, y si alguien tiene duda me frena nomás, ¿no? Hola. No, profe, todo bien. Dale. Bueno, la pregunta número 7. Ahí voy a hacer una pequeña pausa para cerrar la puerta. Ahí llegó mi señora, así que yo estaba con el bebé solo acá. Así que un segundito, cierro la puerta y vuelvo. Bueno, acá estamos. Acá le da una serie de definiciones que ustedes le van a encontrar en el Smith, en la quinta edición, que es papel que yo la tengo. Si hay alguna persona que tenga el Smith en digital, yo se lo voy a agradecer enormemente que me la envíe y que la comparta, bueno, con el resto de los compañeros. Yo me lo compré al libro, pero me gusta más lo digital, así que bueno. Sigamos. Número atómico, ustedes ya saben que la cantidad de neutrones o de electrones, isótopos de la cantidad tienen la misma cantidad de protones, pero la cantidad de neutrones es distinta. Entonces, por ejemplo, lo hace más inestable al átomo y por esto, por ejemplo, el carbono 14, que es un carbono que tiene 12 electrones, 12 protones, pero tiene una cantidad mayor de neutrones, hace que irradie. Y bueno, ahí tenemos nosotros los análisis por carbono 14 para determinar la antigüedad de un fósil, por ejemplo. Y bueno, tienen lo otro, lo más clásico, que es el uranio 238, 235 también, que son inestables y bueno, son radioactivos, ¿no? El cesio, el iridio, tienen una banda. El 3 dice radiometálico, radiocovalente. Ustedes saben que los metálicos, la última capa de electrones suele ser compartida con el resto de los átomos. En el caso del covalente no.
La ley de Hens, les dije que no la vamos a ver porque es demasiado químico. Y los orbitales híbridos sí lo tienen que saber, que es un sp1, sp2, sp3, porque esa es la base de los polímeros, que son los materiales que vemos más adelante. Fuente de hidrógeno también tienen que saber el concepto, que es una atracción entre los hidrógenos que hay ahí. Por ejemplo, lo clásico es fuente de hidrógeno en las moléculas de agua. El hidrógeno suele ser un poco más positivo, el oxígeno un poco más negativo, y existe esa atracción electrostática. Después dice energía de retícula, que es la energía cuando se forma un cristal. Eso sí, yo lo tomo. Energía de retícula, que se van a tener que ir al Smith y buscarlo, y bueno, lo tienen. Salen en todas las ediciones del Smith, así que lo pueden buscar. Chicos, una consulta. ¿Cómo es el tema de la biblioteca? ¿Ustedes funciona o no funciona? ¿Cómo es? Hola. ¿La de la Facu dice, profe? Claro, ¿funciona la biblioteca de la facultad? Yo la última vez que la probé no me funcionó mucho, así que lo busqué por otro lado lo que necesitaba. Escucha, pero yo quería sacar algunos libros ahí de la facu. No sé si se puede ir, no se puede ir. Pero bueno, gracias por avisar. Bueno, la pregunta 8. Describa propiedades eléctricas, mecánicas, etcétera, de materiales que están conformados exclusivamente de los iónicos, de los covalentes, de los metálicos. Bueno, eso ya está, lo pueden sacar ustedes. Esto de acá dice cuál es la fórmula química de un compuesto intermetálico. Esto lo puse a propósito porque no es muy común, por lo menos los que terminan el primer año, que les hablen de intermetálicos. Que está integrado por magnesio y que está integrado por aluminio. Entonces ustedes tienen que agarrar el peso atómico del magnesio, el peso atómico del aluminio, tienen los porcentajes, a los porcentajes se los divide por los pesos, respectivamente, y ahí van a obtener un número. Y ese número van a ver que uno es 1 y el otro es 3. Entonces se supone que hay 3, por ejemplo, yo no me acuerdo muy bien cómo es el ejercicio. Se supone que si hay un número de 3 para el aluminio es porque tiene 3 átomos, y si tienen 1 para el magnesio porque tiene un átomo. Entonces la fórmula sería aluminio 3, magnesio 1. No es difícil ese ejercicio. Y después de esto, para cada par de electrones, la pregunta número 10. No son difíciles los ejercicios, pero bueno, hay que verlos. Para cada par de enlaces presentados a continuación, determine cuál tiene mayor energía de retícula, más negativa. Cuando dicen más negativa, la energía de retícula era esa curva que se hundía y después volvió a salir. Explique su respuesta. Además, ¿cuál de estos compuestos iónicos piensa usted que tiene temperatura de fusión más alta? Bueno, cuando nosotros hablamos de temperatura de fusión, estamos hablando de la fuerza de enlace que tiene ese elemento. Es decir, mientras mayor temperatura de fusión, que el enlace es más fuerte y por ende se supone que la curva es mucho más profunda. En el caso que estamos viendo acá litio y cloro y cesio y cloro, ustedes van a acordarse que en la tabla periódica, en la derecha hacia arriba estaban los elementos más electronegativos, en la punta estaba el flúor. En el caso de los electropositivos estaban en diagonal, es decir, a la izquierda en la parte de abajo. Si ustedes ven esta dupla, el cloro y el cloro están ubicados en el mismo punto. En cambio el litio debe estar en la segunda o tercera fila, y el cesio está en la cuarta. Entonces se supone que el cloruro de cesio es mucho más fuerte ese enlace, ¿verdad? Pero también en algunos casos suele aparecer que al ser grande, en el caso del cesio es mucho más grande que el litio, tiene el defecto de apantallamiento, y que el defecto de apantallamiento o efecto de defecto es cuando tienen muchas capas de electrones, y esta capa de electrones de alguna manera protege de la atracción electrostática. ¿Eh? Pero siguiendo lo que se dice siempre, en este caso es más fuerte el cloruro de cesio. Y bueno, y así siguen con el resto. Después
La pregunta número 11, si el aluminio puro es un metal dúctil con baja resistencia a la tensión y poca dureza, su óxido, alumina, es extremadamente fuerte, duro y frágil. ¿Puede explicar la diferencia existente entre puntos de vista de enlaces atómicos? Sí. El primero es un enlace metálico y el segundo es un enlace iónico. ¿No? Tiene iónico y parte covalente. Había ahí la regla de Pauli, que le decía un porcentaje de iónico y un porcentaje de covalente. Bueno, estos enlaces, como ustedes lo están viendo así, son más fuertes que los metálicos. ¿Saben? Todo lo que sea enlace iónico y covalente suele generarse más fuerte que el enlace metálico. Después, ¿qué más? Dice la 2, en la manufactura de una bombilla, ahora todo es LED, pero antes en bombilla, se procede a sacar el aire y llenar con gas argón. ¿Cuál es el propósito? Y bueno, que a mayor temperatura, en el caso de la bombilla incandescente, que el alambrito ese es tuxteno. El tuxteno es un metal que tiene enlace metálico, pero también tiene un aporte de enlace covalente. El enlace covalente que aporte se debe a que justamente tiene muchísimos electrones y que en sus últimas capas pueden, entre comillas, compartirla con el otro elemento que está al lado, que es un otro átomo. ¿Ven? Entonces, en el caso particular del tuxteno, ustedes tienen un enlace metálico, pero con aporte de enlace covalente. Por eso que el tuxteno tiene una elevada temperatura de fusión. Entonces, ustedes le hacen pasar corriente y por la ley de Joule, esa ley de la física 2, entonces esto emite luz, ¿no? Cierta longitud de onda que hace que nosotros, nuestro ojo, lo considere luz, ¿no? Entonces esa luz, si está a esa temperatura, porque está incandescente, se oxidaría rápido porque a mayor temperatura se reaccionaría con el oxígeno. Pero como el argón es inerte, porque tiene todo su octeto completo de electrones, no reacciona. Entonces se mantiene inalterable. Bueno, entonces para explicar la 12. La 13 dice: el acero inoxidable es una aleación resistente a la corrosión debido a que contiene grandes cantidades de cromo. ¿Cómo protege el cromo al metal de la corrosión? Bueno, el cromo va a reaccionar justamente con el oxígeno, va a producir, creo, si no me equivoco, dióxido de cromo. Para no errarle voy a decir óxido de cromo. Este óxido de cromo cubre al metal y es tan compacto que no deja pasar más oxígeno hacia el interior de este metal. Entonces, no hay manera en que el metal por dentro siga reaccionando con el oxígeno. Caso distinto, el hierro común, un acero común que tiene muy bueno, en algunos casos no tiene, pero por más que tenga cromo, el óxido de hierro es poroso. Entonces el oxígeno sigue reaccionando porque como es poroso sigue penetrando, digamos, hacia el interno, la parte interna del metal. En el caso del cromo, para que tenga su efecto de inoxidable, tiene que tener como mínimo 12% de cromo. ¿Está bien? Al tener un 12% de cromo, puede reaccionar con el oxígeno y cumplir su función de proteger al metal. Puede tener más, mejor. Bueno, si entran a trabajar en una empresa donde se manejen aceros inoxidables, van a encontrarse que tienen varios tipos de acero inoxidables. Algunos son más deformables, algunos son más resistentes a la corrosión. Algunos dentro de esas familias son algunos más duros y algunos otros pueden resistir mejor la temperatura. Es grande la variedad de aceros inoxidables y también el proceso que tienen, el tratamiento térmico, de soldadura, de todas esas cosas. Después la pregunta 14 habla del... Chicos, más o menos se entiende lo que dije acerca del acero y del acero del cromo. Sí, profe. Dale. El 14 dice el módulo de elasticidad del vidrio
de la ventana es de 6,9 por 10 a la 4 y el vidrio plástico es de 6,9 por 10 a la 3. ¿Cuántas veces se flexiona el vidrio plástico que el vidrio de óxido a determinada carga? Y bueno, la relación es de 10, ¿no? Y eso lo Profe. sacan. Sí. Perdón, hay gente que dice que está en la sala de espera. Sí, no, pero ya habíamos dicho en un primer momento que siempre era 5 minutos, ¿está bien? Bien, gracias. No, está bien. Decirles que la próxima sea más puntual. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Y tienen que dibujar el módulo de elasticidad, ¿está bien? El de 4 va a ser mucho más inclinado y el de 10 a la 3, digamos, el de 10 a la 3 mucho más inclinado hacia abajo, el otro inclinado hacia arriba. Entonces ustedes ponen una carga y obviamente la deformación de uno va a ser 10 veces más que la otra. De la 15. Y la 15 nos dice la separación entre centros de los átomos de titanio. La separación entre centros de los átomos de Profe, titanio. Sí, o sea que el que tiene más valor del módulo es el que más se deforma, más que más. claro. Claro. Claro, a ver, yo te voy a poner acá el video. A ver si me puedes ver. Ahí está. A ver, me voy a alejar esto. Por ejemplo, vos tenés tenés un eje, el Y, tenés el X. ¿Está bien? Y X. Entonces, un módulo sería este, y el otro módulo sería este. ¿Está bien? Este es la pendiente. Entonces, a una determinada carga, o ingresas así, cortas acá y bajás. Y el otro lo cortas acá y bajás. Y cuando vos te vas al eje de las X, donde está la deformación, una deformación sería esta y la otra deformación sería más. ¿Te das cuenta? Entonces, esta relación de con esta deformación que está acá va a ser 10. Bueno, tenés que dibujarlo. Espero que me hayas entendido. Bueno, Sí, se entiende. la 15 es la separación entre átomos puros, es de tantos Armstrong, el coeficiente de dilatación térmica es tanto, ¿qué aumento porcentual de la separación entre átomos hay al pasar? Bueno, ahí tienen que ir a la formulita que está en la punta, pero una formulita simple, que es el delta L, puede ser, L tomando la longitud, que es igual a alfa por la diferencia de temperatura. Entonces va a ser la diferencia de temperatura, ahí tenés el coeficiente de dilatación térmica, multiplicas eso y te va a dar cuánto se dilata. Yo a los chicos de la clase pasada les comentaba que este ejercicio tan simple tiene su incidencia, digamos, en una empresa, por ejemplo, la nuestra, que es aeronáutica, que el lugar donde se tienen que medir las piezas, que es una sala de inspección, que se usan micrómetros para medir algo muy preciso, tiene que estar ambientada a 20 grados y 55 grados de humedad, 50% o 50 o 55% de humedad. Y la sala donde vos vas a calibrar estos micrómetros tiene que ser una sala con mucha más precisión en la temperatura. ¿Por qué? Porque estás trabajando con metales. Entonces, cuando vos vas a liberar un micrómetro, es decir, el lugar donde se van a calibrar estos micrómetros, todo el ambiente siempre tiene que estar a 20 grados. Entonces, después, este micrómetro que vos liberás y se lo das al taller, el taller en lo posible no se puede toda la vida tenerlo a 20 grados, pero ponerle que trabajen a 30, 35, qué sé yo, y con eso mecanicen en un torno, en una rectificadora, en una presa, lo que fuese, un centro mecanizado, y después de allí, para medirlo a la pieza, después de haberla mecanizado, también la tenés que medir en un ambiente que esté a 20 grados. ¿Por qué trae problemas esto? Y esto te lo dice la historia. ¿En qué sentido? En la Segunda Guerra Mundial, esto es anecdótico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos a Egipto.
Y claro, en Egipto tenés 40 grados de temperatura y en Rusia tenés menos 40 grados. Entonces, los tanques rusos no andaban muy bien. Y bueno, ahí los hicieron bolsa los pobres rusos. Pero era justamente porque los metales se dilatan y empiezan a no andar bien los engranajes ni nada por el estilo. Entonces, cuando vos cometes un error en una pieza, a esta pieza le sumas el error de la otra pieza, a la otra pieza el error de una cadena de distribución, y vas sumando los errores que a la final, después cuando querés andar, se te traba todo. ¿Está bien? Bueno, eso es como para darle importancia a la parte esta de, como ustedes sean ingenieros industriales y tengan que ir a una sala de medición y hacer algún tipo de análisis de calidad o estadística. Se menciona 10 propiedades de los metales, insisto con los metales porque el 90% de los materiales que andan dando vuelta por el mundo son metales. Bueno, las principales son, como ya les dije, conductividad eléctrica, conductividad térmica, lo que es el magnetismo, lo que es la deformabilidad, lo que es la templabilidad, lo que puede llegar a ser un poco esto de la dilatación térmica, también puede ser la soldabilidad, bueno, algunas propiedades que tienen que ver más con su procesamiento, que pueden adquirir mayor dureza dependiendo del temple que le den, que pueden ser aleables. Bueno, ahí en la punta había como 40, aunque ustedes me mencionen 10, está todo bien. En la 17, explique con sus propias palabras las siguientes propiedades. Bueno, ahí está: conductividad térmica, visitalización térmica, permeabilidad magnética y templabilidad. ¿Qué característica tiene el enlace covalente? Que los átomos se comparten. ¿Qué diferencia existe entre el cuarzo y el vidrio? Que el vidrio es totalmente amorfo y el cuarzo es totalmente cristalino. ¿Por qué la luz visible puede atravesar el vidrio? Porque justamente el vidrio, al ser amorfo, la luz los fotones de la luz pueden pasar a través del vidrio. En el cuarzo no, porque el cuarzo, como es un cristal y los átomos están ocupando lugares muy precisos, la luz puede pasar una capa o una segunda o una tercera capa, pero en la cuarta capa de átomos la luz se difracta, choca con algún núcleo y bueno, no pasa libremente como en el caso del vidrio. En cuanto a la luz, ¿qué es un luxómetro y para qué se mide? Un luxómetro es un instrumento para medir la cantidad de luz. ¿Para qué sirve esto? Cuando ustedes van a una sala quirúrgica, eso está reglamentado por la ley de trabajo, que ahora no me acuerdo, creo que es la de 19.585. Esa ley les dice que en una sala quirúrgica ustedes tienen que tener cierta cantidad de luz. ¿Y cómo la miden? Con esto. En algunos otros procesos que no tienen que ver con la luz visible, con la luz visible digo la luz que nuestro ojo, de los seres humanos, es capaz de ser, digamos, sensible a esta luz, por eso es el campo visible. Hay luces que están en el campo ultravioleta o en el infrarrojo, el cual nuestro ojo humano no alcanza a ver. Entonces está la luz negra, que ustedes la luz negra no la ven, lo que ustedes ven es el reflejo de la luz negra. Cuando digo luz negra, me refiero a los boliches. Vieron que ustedes, bueno, hace años que no voy a un boliche, pero que fui un par de veces a un boliche, no me gustó y no volví más. Pero la luz negra no la ven ustedes, su ojo no les permite ver. Pero cuando choca con algo, cambia su longitud de onda, es decir, cambia su energía y pasa a otra longitud de onda y ustedes recién la pueden ver. Se ven el reflejo. Bueno, ¿Qué unidades me da el luxómetro? ¿El lumen? Lux. Lux. Es un tema muy interesante, está en el apunte ahí. Vos fíjate, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver tintas penetrantes, que es un ensayo no destructivo, el ambiente es totalmente cerrado y oscuro, y la luz blanca, o sea, la luz visible, tiene que tener a lo sumo una candela. Una candela equivale como una vela, es en todo el ambiente, ¿sabes? Algo de luz ahí. Y vos proyectas una luz negra, y cuando esta luz negra choca con las partículas fluorescentes, entonces vos ves el reflejo de esa luz
Entonces vos sabés que ahí hay una grieta o hay algún defecto en esta pieza. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Que vos tenés que entrar a esa sala de inspección y dejar pasar por lo menos 15 a 20 minutos para que el ojo se adapte. Y una vez que el ojo se adapta, la pupila se dilata y toda esa historia, tu ojo se hace sensible a este tipo de luz. Entonces la podés observar. ¿Eh? Por eso les puse el fenómeno de la luz, porque tiene que ver con esta materia. Dice, pasemos a la 23, dice, los cerámicos resisten mejor las condiciones corrosivas que los metales. Sí, pues buen enlace. En el caso de los metales, tienen los electrones que no están restringidos en su movimiento, en cambio en el caso de los metales andan por todos lados, y cuando hablas de corrosión vos tenés cationes y aniones que andan sueltos en ese ambiente, digamos, en esa atmósfera, y bueno, y es mucho más fácil extraer átomos de un metal que extraer átomos de un cerámico. Explique con toques enlaces metálicos, eso está casi de química general, porque el agua pura no conduce electricidad, porque elemento que no tiene iones, el anhídrido crómico, bueno, también te lo hemos explicado, que era una sal y pasa a ser enlace metálico. Esta podemos ver. El boro tiene un coeficiente de expansión térmica mucho más bajo que el aluminio, aunque ambos están colocados en la columna 3A, que explique con base en la energía de unión, el tamaño de átomos y la gráfica de energía con trasplazamiento interatómico. Es simple. El boro es mucho más pequeño que el aluminio. Al ser más pequeño, tiene, digamos, una profundidad un poco menor que la del aluminio. En cambio, el aluminio, al ser más profundo, también puede dilatarse más. Entonces, todo esto tiene que ver con la profundidad y la forma de la curva de energía versus espaciamiento interatómico, ¿no? Más que nada es eso. Mientras más profundo sea, sabemos que es más alto el enlace, la energía. Por ende, va a tener un módulo de elasticidad con mayor pendiente vertical. Va a ser una temperatura de fusión más alta y un coeficiente de dilatación térmica menor. Esa sería la forma. Estructuras cristalinas, que esto sí ya es prácticamente ya de nuestra materia, lo demás es como de química general. Bueno, ¿qué es la unitaria? En pocas palabras sería la mínima cantidad de átomos que conforman una celda, que va a conservar las propiedades macroscópicas. ¿Qué son las direcciones compactas? Son aquellas direcciones en las cuales los átomos están más cercas, o decir, están en contacto uno con otro. ¿Qué es distancia interplanar? Es cuando nosotros tomamos un plano definido y buscamos el plano paralelo. Más cuánta distancia hay. Factor de empaquetamiento, ya lo dijimos, era la cantidad de átomos que hay por una célula unitaria. Índice Miller son aquellos índices que nos permiten determinar una dirección o un plano. Esto era importante porque podíamos analizarlo matemáticamente al conjunto de átomos que conforman un material. El número de coordinación es un átomo por cuántos átomos está rodeado, ¿no? En contacto. Parámetro de red era bueno, la arista de un cubo o la arista de una celda, sea hexagonal o tetragonal o lo que fuese. Plano basal era el plano de base en el caso del hexagonal. Y los sitios octaédricos y tetraédricos eran aquellos sitios que no estaban ocupados por los átomos principales, digamos, que conformaban esa red, luego esa celda. Dibujo los cuatro más, bueno, esto se refiere a esto que está acá abajo, es el cloruro de cúbico simple, el cúbico simple en la cara, cúbico centrada, acá, bueno, acá centrada. Tienen que completar esto, átomos por celda, número de coordinación, el típico. Esta tablita
está en el Askeland, pero ustedes no tienen que copiarlo directamente, tienen que demostrarlo. O sea, toma su tiempito, digamos. Mira, 31, que está acá, la podemos bajar un poco más. Bueno, esto de las direcciones, ustedes, no, por lo menos las que son cúbicas son muy básicas, ¿no? Y las que son hexagonales, estas de acá, ya ustedes ya tuvieron el primer trabajo práctico, creo que lo hicieron todo bien. El consejo era, sigue siendo, de seguir el camino vectorial. Es decir, 2 positivos, 1 negativo, y en este caso es 0. Este quiere decir que está en el plano basal. En este caso, que no está en el plano basal, sería para el primer eje 2 negativos, para los otros ejes sería 1 positivo, y para el eje vertical 3 hacia arriba. Y ya con eso hacen las direcciones. En cuanto a los planos, era cortar los planos, esto se lo voy a pasar rápido, y esas ecuaciones hay que cumplirlas. Pasemos a otra pregunta, a verla. Ahí está, la 36, pasemos a la 36. Chicos, ¿alguien tiene dudas? Porque yo voy pasando rápido, porque este es como un repaso. ¿Vamos bien? ¿Alguien se quedó? No, profe. Muy bien. Dale. Dibujo los sitios intersticiales, octaédricos y tetraédricos. Yo ahí, si llego a tener tiempo hoy. ¿Dónde está el Word? Creo que estaba acá. ¿Pueden escribir esto ahí o hacer un captura de pantalla? A ver, yo lo voy a hacer más chiquito para que lo tengan mejor. ¿Pueden hacer captura de pantalla de esto? Sí, profe. Bueno, ténganlo ahí. Listo, entonces volvemos de nuevo acá. ¿A qué? A esto, que le hagas captura de pantalla a esto. ¿A la consigna? ¿No le consigna? Porque esto no estaba así tan. Esto que tenés acá no estaba tan evidente en la filmina, pero quería que le hagan captura de pantalla nada más. Si quieren no hacen captura Bueno, de pantalla. estamos viendo la consigna. Ah, pucha. Y ahora, Ah, ese ya. sitio intersticial. Ahora sí, profe. Dale. Sitio intersticial, tanto. Octaédrico y tetraédrico. El FCC tiene 4 para el octaédrico y el tetraédrico tiene 6. En cambio, el BCC, que no es tan compacto, tiene más sitios intersticiales, obviamente porque no es tan compacto. Bueno. No, este es otra cosa. Bueno, esto de los sitios tetraédricos y octaédricos le va a servir cuando ustedes tienen que deducir cuál es la estructura de los compuestos iónicos. Para eso les sirve. Bueno, la dibujo, bueno, ya tienen ahí. Cuando dice dibuja los sitios tetraédricos, tienen que dibujar esto que está acá. Esto lo tienen también en el punto. O sea, esto es lo que tienen que dibujar. ¿Qué cosa, profe? ¿Se ve el Word? Bueno, justamente eso es lo que está en el Word, eso es lo que tienen que dibujar. Porque acá en la consigna dice dibuje los sitios, ahora que ustedes están viendo acá, la pregunta 36 dice, yo estoy leyendo, dibuje los sitios intersticiales octaédricos y tetraédricos de la estructura cristalina cúbica centrada en las caras FCC y BCC. Y después dice cuántos sitios intersticiales hay de ambos tipos, y bueno, ya ahí la respuesta está, porque ustedes le hicieron una captura de pantalla. ¿Me explico? Sí, Esa profe. es la 36 y la 37. ¿Puede La volver a 38. poner el Word, profe? A ver, vamos a poner el Word. Pero hacete la captura de pantalla, ¿está bien? Yo lo voy a achicar un poco más. Bueno, a ver.
Esto tenés que hacer captura de pantalla. Ahí ¿Ya se está? se ven las actividades, profe. Las Uy. consignas. Bueno, ahí creo que este es el Word. Sí, ahí Acá sí. dice sitio intersticial, SCC, BCC. ¿Esto hiciste captura de pantalla? Sí, ahí lo hicimos, ahí lo hice. Gracias, Bueno, profe. entonces ahí ya tenés la respuesta a la pregunta 36, 37. Y volvemos a... ¿qué es alotropía? Eso se lo dejo para que lo investiguen ustedes, ya lo dijimos, pero... Y acá entramos al tema que queremos nosotros. Dice, dibuje la distribución espacial de los iones de cloruro de sodio según sus radios y la siguiente tabla, número de coordinación entre ambos. Era 39, es media facilonga, pero directamente nos vamos a la 40. ¿Qué hora es? Sí, sí, lo vamos a hacer en 8 minutos. Escuchen bien, ¿eh? Dice, el bromuro de cesio tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda del zinc, de la fluorita o del cloruro de cesio. O sea, esta estructura, ¿a cuál de estas estructuras pertenece? En función de la respuesta que ustedes van a determinar, tienen que hacer el parámetro de red, la densidad y el factor de empaquetamiento. Y les da como dato esta tabla. Entonces nos vamos a responder esa pregunta, que está acá. Bueno, acá está, es la misma, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer en primer lugar? Lo que tienen que hacer en primer lugar es irse al fondo del libro, a las últimas páginas, en los apéndices, e incluso acá les puse yo, dice Askeland sexta edición, página 891. Tienen que buscar cuál es el radio atómico y cuál es el radio iónico. En el caso del bromo, este es un poco mayor, y en el caso del cesio, el radio iónico es un poco menor. ¿Por qué? Porque este se ganó un electrón y este se lo cedió. Eso por un lado. Una vez que tienen estos radios, como ven acá abajo, tienen que hacer la división. Es decir, el radio del cesio sobre el radio del bromo le da este valor, 8,8520. Con ese número se ven ustedes a esta tabla, que yo les pongo acá en el Askeland, que ustedes lo tienen disponible acá en el Google Drive, y se van a la página 85 y se van a dar cuenta que ese valor se encuentra entre estos dos, el 0,7 y el 1. Y bueno, ahí les dice que tiene una estructura cúbica simple, como la que ustedes están viendo acá, y el catión o anión va a estar centrado en el cuerpo. Ustedes saben que esta estructura cúbica tiene como sitio intersticial el centro del cubo. También tienen un cubo y el sitio intersticial es el centro del cubo. ¿Me expliqué esto ahí? Bueno, supongo que sí. Una vez que hacen eso, ustedes después se imaginan que más o menos es una estructura tipo BCC, y el número de coordinación para esta estructura, ya lo tienen acá, es 8. Y le corresponde la estructura del cloruro de cesio. Ustedes que tenían como pregunta el cloruro de bromo. ¿Qué es lo que tienen que calcular ahora? Es el parámetro de red. ¿Cómo es el parámetro de red? Ustedes ya lo vieron en esta relación de acá abajo. Como es una muy parecida al centrada en el cúbico en el cuerpo, ustedes saben que el parámetro de red es igual a 4 radios dividido por la raíz cuadrada de 3. ¿Cuántos átomos tienen por celda? 2. ¿Qué número de coordinación? 8. ¿Cuál es el factor de empaquetamiento? 0,68. ¿Cuáles son los ejemplos? Hierro, tungsteno, molibdeno, niobio, talio, potasio, sodio, vanadio, cromo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? La raíz cuadrada de 3 por 2 radios de cesio y 2 radios de bromo. ¿Dónde se ven los 2 radios? Pónganle que este sea el cesio. Acá tienen un diámetro y otro diámetro, un solo diámetro con 2 radios. Y este es el cesio, los otros son bromos. Entonces tienen un bromo acá y tienen el otro bromo acá. Como los radios son datos, entonces se ponen 2 por 1,67 y 2 por 1,96, que son estos, 2 de bromo y 2 de cesio. Con eso sacan
digamos, la cantidad, esta raíz cuadrada de 3. Ustedes están viendo ahí. Esta raíz cuadrada de 3 por A. Entonces de ahí pueden despejar lo que es A, y el valor de A le va a dar este que tienen acá. ¿Está bien? Cualquier cosa me paran y lo analizamos mejor. Cuando ustedes llegan a alcanzar el parámetro de red, lo único que tienen que elevarlo al cubo y van a obtener el volumen de la celda. Eso por un lado. ¿Y qué tienen que hacer para sacar la densidad? Que era la otra pregunta. Y la densidad, ustedes ya tienen la fórmula, que es la cantidad de números de átomos por celda por la masa atómica. O sea, ¿cuál es la masa atómica? A nivel atómico, ¿cuál es su masa? Y después tienen el volumen de la celda y lo tienen que multiplicar por el número de Avogadro. ¿Saben? Porque ustedes se están refiriendo solamente a un nivel atómico, no molar, sino atómico. La masa atómica del cesio es tanto, la masa atómica del bromo es tanto, la masa atómica de ambos, como el bromuro del cesio, es simplemente la suma, tienen que sumar y les da 212,814, y la densidad tienen que aplicar la fórmula que está arriba. Una vez que tienen esa fórmula, les da 4,6. El factor de empaquetamiento ya lo tenían, si no lo vuelven a calcular, les da 0,69. Esta pregunta les decía que tienen que buscar en Google. Tienen que buscar en Google cuánto les da. Entonces, este trabajito lo hice el año pasado. Se van a Google, en el Wikipedia bajan esto. Y bueno, ahí se cumple. La densidad, ustedes sacaron 4,6, pero acá les da 4,43. La explicación de esta diferencia a nivel macroscópico y microscópico era que a macroscópico hay bordes de granos, impurezas, vacancias que hacen que, bueno, hay una diferencia entre lo teórico y, bueno, lo real, ¿no? Y esta gráfica que está acá es bastante interesante. Quiero que observen, chicos, y presten atención ahora. Ustedes tienen la cúbica en el caso de esta celda que tiene los átomos pintados de color verde en cada uno de los vértices. 4 átomos abajo, 4 átomos arriba y un átomo en el centro que es intersticial. Después tienen, para el mismo elemento, para la misma estructura, tienen 4 átomos en los vértices color gris, 4 átomos en los vértices de abajo color gris y un átomo en el centro que viene a ser el intersticial. ¿Ven? Es como ustedes adopten su medirlo. Y de este ejercicio lo único que queríamos demostrar, por ser un poquito largo, pero es un procedimiento, que lo que uno lo hace atómicamente, matemáticamente, digamos, primero haciendo los índices de Miller, imaginándose una estructura, tomando esta estructura, sacándole el parámetro de red y haciendo toda esa cosa media científica. Después uno obtiene un valor y ese valor lo exporta, digamos, o lo transfiere a nivel macroscópico y sí hay cierta correlación, digamos. Ahora, este es un ejercicio fácil porque es, como ustedes están viendo acá, el cloruro de cesio. Algo básico, muy simple. Lo complicado sería cuando ustedes tienen un óxido de magnesio, un óxido de calcio, un fluoruro de calcio, que ahí tienen una componente, digamos, que no es un átomo y un átomo, sino tienen un átomo y 2 por cada átomo, una cosa así, o 3 por cada átomo, o una fórmula que tengan 3 átomos de uno y 2 de otro. ¿Me explico? Entonces ahí se complica. Pero el procedimiento sigue siendo igual. ¿Está bien? Bueno, para el trabajo práctico número 4 van a tener un ejercicio como este. Así que repasen los videos del año pasado, que este ejercicio yo lo di el año pasado, es simplón. Tiene el procedimiento es largo, pero es simple. Y para el próximo trabajo práctico les voy a dar, no sé si óxido de calcio, óxido de aluminio, alguno de esos, como para que ustedes apliquen. ¿Qué es lo que tendrían que aplicar acá? Primero,
la diferencia entre radios atómicos y iónicos, tendrían que ver las estructuras, tendrían que ver los sitios intersticiales, si se parece una BCC o una FCC o una HCP. Tienen que aplicar las formulitas estas de cómo calcular y relacionar el radio con el parámetro de red. También esta formulita tienen que usarla. Y es bastante completo el ejercicio como para repasar todos los temas teóricos. ¿Está bien? Esto es digno de un parcial, este ejercicio. Obviamente este no, pero podríamos ponerle trióxido de aluminio, por ejemplo. Bueno, chicos, los dejo. Y son las 18:01, así que cumplimos. ¿Hay alguno que quiera preguntar algo rapidito si nos vamos? ¿El trabajo práctico que tenemos que hacer para la semana que viene es de estilos de este ejercicio? No, ¿O de lo que estuvimos viendo? de lo que Bien. estuvimos viendo. Por eso, este ejercicio que acabamos de ver hoy, Sí, lo vamos a tener para el trabajo práctico número 3. perfecto. Gracias. Dale, gracias por preguntar. Chau, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe.